Vamos a iniciar nuestra reunión. Quiero leer con ustedes, empezando este texto, es en Salmos, capítulo 126, verso 3. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Si bien este texto habla de restauración, bien podemos adjudicarnos esa restauración a nosotros, los que somos lavados por Cristo, ¿verdad? Porque nuestra alma realmente fue restaurada, nuestra vida fue sacada del muladar, fue sacada de la religión, fue sacado del vicio, fue sacado de todo lo malo que pudimos haber hecho. Fuimos restaurados y podemos decir estas palabras con bastante fe, con confianza, con libertad. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Recuerda, trae a tu memoria, enumera cuántas cosas Dios ha hecho buenas para ti. Si lo conoces, indudablemente tienes mucho que agradecer. Si no lo conoces, el mero hecho de que estés aquí hoy presente, con la oportunidad de aprender, de escuchar y de arrepentirte, es una gran cosa que Jehová ha hecho por ti. Y hay una cosa que nos dice aquí: estaremos alegres. Estuvimos y estaremos alegres por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quién no está alegre por lo que Dios ha hecho en su vida? Todos estamos alegres y hoy queremos alabarle, hoy queremos exaltar su amor, porque su amor no se limitó a morir por nosotros, sino que nos amó antes de que Él muriera por nosotros, nos amó durante y también nos ama en este tiempo, nos da de su misericordia y nos ayuda a seguir. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos seguros que las va a seguir haciendo. Y estamos seguros que si tú abres tu corazón a Cristo, realmente abres tu corazón a Cristo, grandes cosas Jehová hará contigo. Vamos a orar para pedir la bendición de Cristo. Gracias, Cristo, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque grandes cosas has hecho entre nosotros y para nosotros, Señor. El mero hecho de estar aquí un día más alabándote, Señor, es mucho. Gracias, Cristo. Pedimos, Señor, que estés con nosotros. Pedimos, Señor, que por favor te regocijes con nosotros en esta alabanza, que te lleves la gloria, Señor. Por favor, Jesús, que tu presencia esté aquí. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó, y así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuidó y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano
de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad. Gracias, Cristo. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad. Gracias, Señor Jesús. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Grandes cosas has hecho con nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho con tu pueblo, Señor. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé
en su mano. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Gracias, Cristo, porque de este mundo nos sacaste con mano fuerte, Señor. Porque ciertamente nadie podía hacer por nosotros algo, Señor. Y tú tu vida la ofrendaste por nosotros, Jesús, en rescate, Señor, por nuestra perdición, por nuestra falta, Señor, de perdón. Gracias, Cristo. Y no solo eso, sino que has prometido llevarnos hasta el final, Jesús. ¿Quién como tú, Señor, entre nosotros? ¿Quién como tú, Señor, como nuestro Dios? Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Gracias, Señor Jesús. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este
ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Gracias, Cristo, porque somos libres por tu sangre, Señor, por la libertad que nos diste, Jesús. Gracias por resucitarnos, Señor, y darnos vida en abundancia, Jesús. Porque perdidos estábamos, Señor, lejos de la ciudadanía de Israel, pero tú nos hiciste pueblo, Señor. Nos hiciste de tu rebaño, Jesús. Gracias, Señor, porque aunque estábamos podridos y ya olíamos, Señor, tu voz retumbó, Señor, y nos dio vida, vida eterna, Señor. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Salvo soy, me halló el buen pastor, con él yo voy, con él yo voy. Amor, salvo soy, me halló el buen pastor, con él yo voy, con él yo voy, me deleita su amor. Los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, Con él yo voy, caminemos en su luz. los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Salvo soy, me halló el buen pastor, con él yo voy, con él yo voy, me deleita su amor. Los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, Con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos
hasta para probar que vive, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, no hay más temor. Yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, no hay más temor. Yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Tú vives, Señor. Tú vives en mí, Jesús. Muchas gracias, Señor. Porque tú vives, Señor, yo puedo vivir. Gracias, Señor, por esa misericordia manifestada en la cruz, Señor. Padre, porque nos diste sentido en la vida, Jesús. Porque quitaste todo temor, Señor. Nos diste gozo y paz, Señor Jesús. Y lo más importante, nos diste tu presencia. Y tu tumba, Señor, vacía prueba, Jesús, que tú no mientes y que eres Rey eterno, Señor. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo darte gracias, Jesús? Nuestra vida es poco dar, Señor. Bendito seas, Jesús. Lo que a Él
lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti, pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. ¿Cómo agradecerte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros? Es verdad, Señor, ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarían, Señor, lo agradecido que estamos contigo, Jesús, porque te conocemos, Señor, porque realmente te conocemos, Jesús. Y sabemos que estás a nuestro lado, Señor, que nos guías, que nos has guiado, Señor, y que nos guiarás, porque tu obra es completa, Señor. Nos salvas y nos guías, Señor, y nos llevas hasta el final, Señor. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tus cuidados en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado,
cuánto me has amado, resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Así es, Jesús. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste
nos amaste primero, Señor. Estamos plenamente transformados, Jesús. No hay duda, Señor, de que tú transformas y tú cambias. Gracias por venir a nuestra vida, Jesús. Gracias por estar en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por ser real a nosotros, Señor. Gracias por poderte palpar, Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro todo, Jesús. Ciertamente caminamos felices y esperanzados en ti, Jesús. Porque tú nos amaste primero. Gracias, Jesús. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Gracias ciertamente porque eres muy bueno, Señor. Que podemos confiar en tu fidelidad y en tu bondad. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que estés aquí, que hables hoy, Señor, a cada corazón. Padre, que aunque sea una palabra pueda caer, Señor, en donde se necesita que caiga, Jesús. Pero que tu Espíritu Santo, Señor, por favor, esté llevando esta palabra. Ayúdanos, ayúdame. En tu nombre, amén. El título de esta plática le he puesto, un buen siervo y fiel. El cristiano, un buen siervo y fiel. Y lo que vamos a estar entendiendo es que todo cristiano es un buen siervo y fiel que tiene talentos conferidos, tiene cosas que Dios le ha puesto para que le lleve gloria, para que le lleve fruto, y que también tiene que estarse afinando constantemente para ser ese buen siervo y fiel. Entramos de lleno al texto. Dice Mateo 25, del versículo 15 en adelante. Vamos a leer la parábola de los 10 talentos. Está en Mateo 25. Dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2. En el contexto es un hombre que era rico, es una parábola del Señor Jesús, era rico y sus bienes los repartió entre sus súbditos, entre sus siervos, y les repartió conforme a cada uno él consideró. En ese rápido bosquejo es que va a ocurrir esta parábola. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, porque sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hasta ahí. ¿Qué vemos en esta parábola? Que Dios encomienda cosas de acuerdo a la capacidad que tenemos. Al que le dio 5 talentos, entendemos que podía hacer mucho. Al que le dio 2 talentos, pues podía hacer más o menos. Al que le dio 1 talento, podía hacer muy poco. Era de muy poca fuerza. Dios repartió conforme a la capacidad de cada uno. Dios nos conoce a cada uno y sabe qué es lo que Él sabe qué es lo que nos da. Sin embargo, lo que es cierto es que Dios espera de todos, sea 1 talento, medio talento, 1/4 de talento, 8 talentos, que le demos el 100%. Porque si no le damos el 100%, nos acercamos a ese siervo infiel, a ese siervo malo, que escondió lo que Dios le dio y no lo puso a trabajar para Cristo, no le dio honra a Cristo. Dios quiere entonces que le demos el 100% de lo que Él nos da. Solamente las personas que son diligentes, sobrias, los que se portan varonilmente, son los que trabajan en lo que su Señor les ha puesto y pueden multiplicar ese talento que Dios les ha dado. Los diligentes, los sobrios y los que se portaron varonilmente. Si este ejemplo lo ponemos en nuestra actualidad, yo entiendo que puede ser difícil lo que estos hombres hicieron. Es como si a usted o a mí me dieran $1,000,000 y me dijeran: al año siguiente tienes que darme mi millón y tienes que darme 1,000,000 sobre ese. Quien lo logra hacer, quien puede hacer una hazaña así, que en poco tiempo o en tiempo determinado pueda dar lo mismo que está invirtiendo, es porque tiene principios en su vida, tiene capacidades en su vida, tiene principios, es disciplinado, es constante, es fiel, tiene buena educación, tiene las herramientas necesarias. Es alguien que se porta varonilmente, hablando espiritualmente, es alguien que es sobrio, alguien que está concentrado en generar ese dinero, en hacerlo más. Y en estos tiempos yo creo que sería algo complicado, porque mucha gente empieza a hacer esas cosas, o sea, tomando el ejemplo, empieza tu negocio, empieza a invertir y lo deja. Hay muchos negocios fallidos porque es algo difícil, se requiere mucha constancia, mucha dedicación, se requiere tener la vista en algo más allá todavía de las dificultades. Ese es un buen siervo y fiel. Y en lo espiritual es todavía, tiene más impacto, porque Dios nos ha conferido su gracia, su verdad y algo muy importante, la salvación. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Vamos a estar viendo algunas características del buen siervo fiel. Solo vamos a ver 2 características que yo he estado estudiando y que me brillan y que quiero compartirte. Una de ellas, ya se las dije, es que es sobrio y trabaja arduamente en los negocios de su Señor. Y quiero respaldarlo con ese texto, es 2 de Timoteo 4:5. Pablo le habla a Timoteo, ese es el contexto general. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Se las dice el apóstol Pablo, sí, a Timoteo, pero bien podemos tomarlas para nosotros. El apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía una encomienda, él era un pastor, él tenía que ver una iglesia, sí, pero estas palabras también aplican para nosotros, porque nosotros también tenemos cosas que hacer en esta tierra. Como cristianos tenemos responsabilidades que
que cumplir, y no por cumplir, sino porque Dios nos las está encomendando. Este hombre, Timoteo, tenía que hacer obra de evangelista, tenía que predicar, nosotros también, tenía que cumplir su ministerio. Quizá tú eres padre, tú eres madre, tienes un ministerio, tienes una responsabilidad que cumplir delante de Dios, pero le dice, antes de empezar a decirle qué es lo que haga, Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo. El apóstol lo exhorta a que sea sobrio, a que no se deje enredar por nada de lo que es este mundo, porque este mundo es sutil, este mundo te enreda, este mundo tiene afanes, tiene situaciones, tiene cultura, tiene muchísimas cosas que nos pueden enredar. Por eso Pablo exhorta a que seamos sobrios. Queremos ser buenos siervos y fieles, tenemos que ser sobrios, tenemos que saber qué hacer con esa palabra, pero en un espíritu, con un espíritu, perdón, de sobriedad. Y la sobriedad, querido amigo, querido hermano, no es tener un rostro muy serio, no es no bromear, no es acercarnos o rayar en la religiosidad. Eso no es sobriedad. Se confunde quizá, puede confundirse en leer la Biblia muchas veces y no entender nada, quizá orar y que Dios no te hable. Eso no te hace sobrio. La sobriedad en el significado literal de la palabra es no estar emborrachado, es no estar aletargado, es lo contrario a ebrio, para que podamos entender más. Y en estos tiempos es muy importante que nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón no esté ebrio, sino que tiene que estar sobrio. Sobriedad es sinónimo de estar fundamentado en los principios de Cristo. Sobriedad es sinónimo de que tú estés fundamentado en los principios de Cristo. ¿Por qué? Porque eso te da, si tú estás fundamentado en los principios de Cristo, tienes la mente despejada, libre, no embotada, para ver cuál es la voluntad de Dios, para ver qué hacer con ese medio talento que tienes y cómo producir otro medio talento más si tu fuerza es poca. Sobriedad es sinónimo de estar fundamentado en los principios de Cristo y que estos principios de Cristo traigan luz a tu vida. Estos principios no nada más tienen que estar ahí por estar, tienen que darte luz y entendimiento en tu caminar cristiano. De nada sirve saberse la Biblia, de nada sirve saberse muchos textos si no comprendemos los principios. Queremos ser sobrios en esa señal de que la sobriedad es algo que nos permite estar alerta, dispuestos. Tenemos que saber y entender los principios bíblicos para que ayuden y traigan luz a nuestra vida. Alguien que se ocupa de ser sobrio, un buen siervo y fiel que es sobrio, es alguien que por consecuencia se porta varonilmente. En nuestra actualidad, portarse varonilmente, si tú pones el ejemplo de un hombre, un hombre varón, la masculinidad está bien degradada. No hay un ejemplo que tú puedas decir como ese hombre. Pero déjame decirte, hermano, que nosotros tenemos como ejemplo al varón perfecto, que es Cristo. Y Cristo es un hombre en toda la extensión de su palabra. Es alguien que se comporta varonilmente, que es responsable, que es sobrio, que vela, que escudriña las escrituras, que está en constante comunión con su Padre. Esa es la imagen que es comportarse varonilmente. Actualmente está muy degradado, pero podemos guiarnos por la semejanza de Cristo, quien es el varón perfecto. Entonces, alguien que se porta varonilmente tiene sus sentidos alerta, no está embotado. Actualmente vivimos en una época donde los sentidos de las personas se hallan embotados. Tú vas a alguna denominación, vas con gente que se dice cristiana y no lo es, y lo único que tienen exacerbado o exaltado son sus sentidos, pero no son sobrios y tampoco velan. Alguien que es varonil tiene su mente espiritual, por así llamarlo, alerta. No la tiene comprometida con nada, no la tiene embotada, no la tiene afanada, sino que la palabra de Cristo abunda en su vida, pero abunda con vida, como te decía hace un segundo. Abunda con vida no solamente como palabras y palabras, sino como esa palabra que trae luz, que trae entendimiento real de la vida hacia el cristiano.
Alguien que es sobrio y se porta varonilmente, entonces alguien que es un buen siervo y que es sobrio, tiene la capacidad y el coraje y la creatividad y la iniciativa de producir fruto para Cristo. Tengo un talento, ¿qué voy a hacer? El siervo malo dijo, pues yo lo escondo, no sé hacer mucho, no soy muy capaz, pues lo voy a esconder. Pero si ese siervo hubiera sido sobrio, como los otros, si ese siervo se hubiera portado varonilmente, hubiera agarrado su talento y le hubiera dado otro talento a su Señor. Tiene la capacidad para concentrarse en Cristo. Alguien que es sobrio tiene la capacidad de concentrarse en Cristo y perseverar en el bien hacer, como dice también la Escritura, porque perseveramos en el bien hacer. Entonces vemos lo importante que es ser sobrio, porque nuestros sentidos los mantiene intactos, los mantiene alerta, los mantiene no adormecidos ni adormilados. Como cristianos tenemos que estar sobrios y velando, como veíamos la semana pasada, porque es muy importante también velar, pero para velar tenemos que estar sobrios. No podemos velar si nuestra mente espiritual, si nuestro entendimiento, vamos a llamarlo así, se haya ebrio, se haya embotado. Todo lo contrario a sobrio. El que es sobrio también tiene la capacidad de vislumbrar lo que Dios quiere en su vida, porque está en constante comunión con Dios, porque sabe inquirir de Dios. Inquirir es como, Señor, le preguntas y Él te dice, te contesta en su palabra. El que es sobrio tiene esta facilidad. ¿Por qué? Porque no hay nada que le estorbe en su comunión con Cristo. Tiene la capacidad de vislumbrar qué es lo que Dios quiere para su vida, para su familia, porque es sobrio y vela. Tiene la capacidad de generar un plan, tiene la capacidad de ver si sus hijos se están desviando, tiene la capacidad de ver si su esposa quizá no está tomando el buen camino. Asimismo, tiene la capacidad de ver qué le está pasando en su vida y que hay algo que le puede estar estorbando, pero el requisito es ser sobrio. Todas las personas que en un momento fueron cristianas y que ya no están con nosotros, que caminaron y se apartaron, es porque dejaron de ser sobrios, porque dejaron que sus sentidos se embotaran, porque quizá alguna mujer se quería casar y dejó que esos sentidos se embotaran y que el sentimiento de casarse fuera más fuerte que su Señor, perdió la sobriedad y se apartó del camino y siguió su pecado. Pues es muy importante que estemos sobrios. La sobriedad nos mantiene en el camino de Cristo y nos hace siervos buenos y fieles. Tiene la capacidad también de trabajar con buenos resultados en lo que Dios pide. Trabajar con buenos resultados en lo que Dios pide. No está nada más a prueba y error, porque luego cuando no hay sobriedad hacemos las cosas atropelladamente y pareciera que estamos nada más viviendo a prueba y error, echando a perder cosas que luego son irremediables. Pero si fuéramos sobrios o si tenemos esto en nuestro corazón, hay la gracia de Cristo o hay la capacidad de entender, de vislumbrar qué es lo que quiere Dios para tu vida y no andar aprendiendo a prueba y error y echando a perder cosas que después son imposibles arreglar o que si bien se arreglan, traen y hubo pérdida de por medio. La sobriedad, entonces, hermanos, es muy importante. ¿Cómo podemos dejar de ser sobrios? ¿Cuáles son o serían los enemigos de la sobriedad? Sí, lo contrario es ebriedad. Pero ¿cuáles serían los enemigos de la sobriedad? La ligereza. Si dejamos que la ligereza entre en nuestras vidas y la tomemos y le demos cabida a la ligereza, vamos a dejar de ser sobrios. Y la ligereza podemos asociarla con la inconstancia. Con la inconstancia, con que hoy lo hago, mañana no lo hago, hoy soy poquito fiel y mañana soy más fiel. Alguien que es inconstante en su camino es alguien que es infiel. Alguien que deja de hacer lo que Dios le pide es alguien que es infiel, es alguien que es ligero, que pierde su sobriedad, y lo más seguro es que esa persona se aparte del camino de Dios o esté por apartarse del camino de Dios. La ligereza es el enemigo número uno de la sobriedad, porque te hace tomar las cosas como al rato las hago, no pasa nada. O estás tan embotado en tu día a día que no tienes la capacidad de darle seriedad a lo que tiene y la ligereza toma su lugar y actúas en consecuencia
de manera ligera. El siervo malo fue alguien ligero, porque escondió su talento y dijo, pues hay que la vida pase, a ver qué me depara. Ahí lo escondo y a ver qué pasa. No tuvo visión, no tuvo misión, no tuvo ningún objetivo. Fue una persona ligera, no fue sobrio. También, como veíamos en pláticas pasadas, la ociosidad también es enemigo de la sobriedad. Para combatir la ociosidad tenemos que ocuparnos de los negocios de nuestro Señor. No podemos estar por la vida solamente esperando a que llegue el domingo. No esperamos andar por la vida no ocupándonos de las cosas de las cosas que Dios nos ha puesto. Si tenemos la capacidad para medio talento, nada más, todas nuestras fuerzas tienen que estar enfocadas en que tenemos que dar medio talento más para Cristo. Y si lo hacemos así, vamos a mantenernos ocupados y no ociosos, sino con frutos. Como decíamos hace unas semanas, es fácil ser ocioso en estos tiempos. Agarra el teléfono y te puedes pasar una hora viendo video tras video. YouTube, Facebook, Instagram, lo que te plazca. Hay infinidad de material. Cosas buenas, claro que sí, pero que nos hacen perder el tiempo muchas veces. Librémonos de la ociosidad, hermano, amigo, porque es enemigo de la vida misma y es enemigo de la sobriedad, es enemigo del cristianismo. También otra de las maneras que podemos dejar de ser sobrios es dejando de cumplir nuestro papel. Todos tenemos un papel que cumplir, todos. Si eres padre, tienes un papel en tu familia, en tu casa. Si eres madre, tienes un papel que cumplir en tu casa. Si eres abuelo y abuela, tienes un papel que desempeñar. Si eres un estudiante, si eres un joven, tienes un papel que cumplir. Dejando de hacer el papel que tenemos que realizar, dejamos de ser sobrios. Es una consecuencia y también es una causa. Es como de doble sentido. Si nos aligeramos y perdemos el rumbo y dejamos de hacer lo que Dios nos pide, de nuestro papel que tenemos en donde estemos, dejamos de ser sobrios. Entre la ligereza, nuestros sentidos se embotan y hacemos cosas que no son correctas delante de Dios. El que tiene un entendimiento embotado, el que tiene un entendimiento que no está a la luz de Cristo, que no es sobrio, no puede guiar. Es como si te subieras a un carro y bueno, o ese ejemplo creo que lo conocemos, el conductor designado. Pueden ir borrachos todos los que están en el carro, pero el conductor tiene que ir sobrio. Porque si el conductor va ebrio, lo más posible, lo más probable, perdón, es que ese carro tenga un accidente y haya pérdidas. ¿Qué entendemos? Alguien que no es sobrio no puede guiar. Como varones, si no somos sobrios en nuestra familia, en nuestra vida, perdón, y por consecuencia con nuestra familia, no podemos guiar, no podemos ser cabezas, no podemos tener a nuestra esposa en sujeción, no podemos tener a tus hijos ganados, ya no para Cristo, sino ganados como a ti como padre. Si pierdes tu papel, tú joven, y te dejas enrolar por lo que este mundo da, por las tentaciones, por los amigos, por las sutilezas de que rayas en el pecado o pasas tantito, si te dejas enrolar por eso, pierdes tu sobriedad, dejas de hacer tu papel. Entonces tus sentidos se van a embotar y te vas a perder. Como mujer también es lo mismo. Si dejas de hacer tu papel en tu casa, que como madre, como ayuda idónea, como abuela, como abuelo, que no traspases los límites con tus hijos, que no quieras meterte y influir en su matrimonio, porque hay principios bíblicos que te impiden no meterte en la familia de tus hijos y tú como que te gana el sentimiento y como que quieres aportar más, dejas de cumplir tu papel y eso te quita sobriedad y tus sentidos se embotan y empiezas a hacer cosas en las cuales después vas a tener que arrepentirte, dañas más de lo que ayudas. Un buen siervo y fiel es sobrio entonces y trabaja diligentemente en lo que su Señor le encomendó. Diligentemente es con apuro, bien hecho. Sí, te puedes equivocar quizá, que no somos perfectos,
pero siempre hay una constante: voy a hacerlo lo mejor posible porque lo hago para mi Señor. Y en eso hay bendición. Vamos más adelante. Otra característica del buen siervo y fiel es que está dispuesto a madurar. El que nos hace madurar en nuestro caminar ciertamente es Jesús, ciertamente es Cristo. Nosotros solos creo que podemos madurar nada más en lo que respecta a la vida, aprender de los errores y ya. Pero Cristo sí da un crecimiento. Y como cristiano tenemos que buscar ese crecimiento, esa madurez, porque tenemos como objetivo llegar a la estatura del varón perfecto. La senda del justo es como la aurora, ¿verdad? Que sube hasta el cenit, es de gloria en gloria. Tenemos la responsabilidad de madurar. Es una característica de un buen siervo y fiel. Tienes que ser maduro. Cuando poníamos el ejemplo de que te dan dinero y que tienes que dar más dinero, la gente que lo hace es gente madura, es gente experimentada, es gente que tiene principios bien fundamentados. No cualquier persona hace esto de generar de 1 millón, otro millón. Somos siervos de Cristo y tenemos más de 1 millón o más, algo más valioso que $1 millón en nuestro haber. Tenemos la salvación y tenemos la gracia de Cristo con nosotros. Vamos a ver entonces la historia del apóstol Pedro. Cómo es que él fue madurando en algunos aspectos de su vida. Vemos Hechos 10, 9, 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis se define como estar fuera de uno mismo, pero con una lucidez intensa. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En el contexto de este fragmento, Cornelio, un centurión romano, un gentil, ahorita vamos a ver qué es gentil, era un centurión romano que era temeroso de Dios y que quería conocer a Dios y que Dios le había dicho: ok, ¿quieres conocerme? Vas a conocerme, manda por Pedro. Entonces, cuando mandan por Pedro, Pedro tiene este éxtasis. Y en el texto vamos a ver varias cosas. Aproximadamente dicen los estudiosos que desde que el Señor Jesús partió a ese momento eran 10 años, más o menos. Habían pasado 10 años de que el Señor Jesús ya no estaba. No era 1, 3 o 5 años, eran 10 años. Era una cantidad considerable ya de tiempo. Pedro, podíamos decir que ya no era el mismo Pedro que leemos en los evangelios. Ya había cambiado, ya había recibido al Espíritu Santo, ya había dado el sermón aquel memorable donde se convirtieron 3,000 personas, donde se paró, donde alguien como él, del vulgo, lleno del Espíritu Santo. Vulgo quiere decir alguien común, sin preparación, se para y con una unción del Espíritu Santo predica y se convierte en 3,000 personas. Ya no era el mismo Pedro que leemos en los evangelios. Si no lo conoces, te invito a que leas los evangelios. Se había hecho patente el denuedo de Pedro a través del Espíritu Santo. Había hecho milagros con el apóstol Juan cuando se encuentra aquel cojo que le dice: pues ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesús. Pedro ya había sido encarcelado, ya había tenido en su haber pues digamos el privilegio de haber sido encarcelado y padecido por su Señor. Ya era un Pedro distinto. Pedro ya había pasado por muchas cosas y nos es muy visible que este hombre, el apóstol Pedro, hasta estos momentos, hasta estos 10 años después, ya había madurado. No era el mismo Pedro. Pero nos encontramos con el evento de Cornelio. El apóstol Pedro sí había ido entendiendo cosas. Dice que él estaba hospedado en la casa de Simón el curtidor. Estar hospedado en la casa de un curtidor para Pedro ya era un gran avance. Recordemos que Pedro era judío. Él era del pueblo de Israel y seguía todo lo que el
las leyes judías marcaban. Y un curtidor era una persona que se dedica a trabajar con pieles, con cadáveres de animales muertos. Para un judío eso es aborrecible. Por esa razón dicen los estudiosos que este Simón vivía a la orilla de la playa, lejos de la ciudad. Era abominable para todos. Pero Pedro había podido como que zanjar ya esa idea y se había hospedado con él. Un judío estricto no se hubiera hospedado con Simón, el curtidor, porque este hombre manejaba cadáveres. Y los cadáveres son inmundos para los judíos. Pero el apóstol Pedro hasta este momento estaba aceptando que el amor de Cristo sobrepasaba sus propias ideas, porque lo había visto de primera mano. Porque el Señor Jesús se había acercado a la mujer samaritana, y cuando era abominable los samaritanos también para los judíos, y le predicó y recibió gracia de Cristo. Tenía eso en mente Pedro. Por eso había podido entender y madurar de que lo que él creía hasta ese momento tenía que ser sopesado en el amor de Cristo, y aceptaba estar con Simón el curtidor, haciéndole el bien. Sin embargo, Dios quería usar a Pedro todavía. Dios quería que este hombre madurara. No era suficiente lo que él quería. ¿Por qué no es suficiente? La Biblia dice que un cristiano va de gloria en gloria, que madura hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto. Dios quería que Pedro fuera perfeccionado. Dios sabía y entendía qué es lo que Pedro necesitaba perfeccionar. Tenía que verse con Cornelio, para empezar, entrando ya en el texto que leímos. Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Un gentil para el judío era igualmente aborrecible, porque era un pagano. Era alguien que no seguía las cosas de Dios. Era alguien que como era inmundo, los judíos los menospreciaban. Había judíos estrictos que pensaban y decían que ni siquiera debían de ayudar a las parteras gentiles a que tuvieran su hijo, porque no iban a permitir traer más gentiles al mundo, a que ensuciaran el mundo. Ese era el pensamiento extremo del judío. Pedro no era así, pero sí tenía esa idea. Para él, como judío, vamos a ver más adelante, él era fuerte convivir con gentiles. Entonces, sigamos más adelante, pero Pedro estaba en camino de despojarse de su rigidez, de la rigidez que él tenía en ese momento. Porque si él no se podía negar a lo que Dios le estaba diciendo, pero tenía que despojarse de esa rigidez. Si bien ya iba dando pasos, si bien ya estaba en casa de Simón el curtidor, si bien tenía ejemplos del Señor Jesús, como cuando él arrancó espigas en el camino en día de reposo y se las comió, y el Señor Jesús le enseñó cuál era el principio bíblico ahí, que era el día de reposo era a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Pero Pedro tenía todavía que ir más allá. Y entonces le viene el éxtasis y le baja el lienzo con muchos animales inmundos. Eran animales inmundos que el mismo Levítico 11 nos dice que son inmundos. Tú puedes leerlo ahí, y los judíos no podían comer de muchos animales. Y estos animales muy seguramente aparecían ahí en ese lienzo que a Pedro le descendió en ese éxtasis. Y no solo era una manta con animales, encima la voz de Dios diciéndole: mata y come. Yo creo que fue algo muy fuerte para Pedro. Todos sus sistemas se alarmaron, todas sus alarmas saltaron, y ha de haber pensado: ¿qué está pasando? Estoy confundido, no sé qué Dios está pidiendo, quizá hasta el mismo diablo me está mostrando esto. Pero para que no quedara ninguna duda, Dios le dijo 3 veces: mata y come. Lo que yo limpié, tú no lo llames común o inmundo. Tú no eres quien para llamarle inmundo a lo que yo limpié. Mata y come 3 veces, y se fue la visión. Pedro, me supongo que ha de haber quedado atónito, confundido, porque por años había entendido lo que era bueno y malo. Y lo que sí vemos en Pedro es una buena intención. Él quería agradar a su Señor, y pudo haber pensado que siguiendo la ley judía, la ley de Moisés, iba a agradar a su Señor. Por eso tuvo ese atrevimiento de decirle a Dios mismo: Señor, yo nunca he comido nada, y tú vienes y me dices. Se atrevió a decirle eso a Dios, porque su mente estaba confundida. Pero vemos algo: Pedro era sobrio. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando esto le pasó? Estaba orando. No estaba perdiendo el tiempo, no estaba de ocioso,
no estaba jugando, estaba orando. Y es ahí donde Dios muestra cosas, a través de la oración y a través de la escritura. Porque la escritura es la palabra profética más segura en la cual podemos confiar. Se acaba el éxtasis, Pedro queda atónito, como que no sabía qué hacer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Pedro sí entendió. No aparecen ahí los textos, yo te los voy a leer como para poder justificar esto que te estoy diciendo. Dice Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Lo que te decía, ¿verdad? Es abominable para un judío. No entra en su mentalidad, en su mente hacerlo. Algo moral, ¿verdad que sí? No era algo tan escritural, quizá, era algo moral. Pero él dijo: ustedes saben cuánto es abominable. Quizá lo pudo hacer porque el Señor Jesús se acercó a la mujer samaritana. Tenía un ejemplo. Es abominable, pero ok, lo hago. Pero lo que dice es algo muy importante. Dice en Hechos 10:28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Subrayamos las palabras, pero a mí me ha mostrado Dios, no mi mente, no mi gran razonamiento, no lo que la ley judía decía, no el gran rabino de ese entonces. Me ha mostrado Dios qué es lo que debo hacer. Hechos 10:34-35, otro texto que confirma esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Otra vez dice Pedro, abre la boca y dice: en verdad comprendo. ¿Cómo pudo comprender Pedro? Porque había aceptado la voluntad de Dios. Y dice el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y como que para que no quedara duda en lo que Pedro estaba pensando, Dios mandó el Espíritu Santo sobre esos gentiles. Sobre lo que Pedro estaba renuente a aceptar, cuando vio que el Espíritu Santo cayó sobre esas personas, no pudo decir más. Dijo: me despojo de mi rigidez. Vamos a predicarle a los gentiles. Y Pedro maduró, entonces por consecuencia, Pedro creció. Pedro pudo dejar esa mentalidad que en ese momento le estorbaba, porque si Pedro se hubiera dejado guiar por esa mentalidad, hubiera sido un siervo malo, negligente e infiel. ¿Cómo pudo Pedro abrir entonces su entendimiento a algo tan controversial? Era algo tan controversial que más adelante, si lees la Biblia, esto causó tropiezos, causó nuevas doctrinas. Vemos ahí a los Gálatas, el apóstol Pablo, exhortándolos. Causó demasiadas cosas. El hecho de los gentiles, el hecho de judaizar. Tú puedes estudiarlo, pero ¿cómo Pedro pudo abrir su entendimiento en ese momento clave que Dios se lo pidió? La respuesta es que Pedro tenía una vida de oración y de consagración. Y con consagración es una cercanía real con Cristo. Si Pedro no hubiera tenido esta vida, como te decía hace un segundo, una vida de consagración, no hubiera podido madurar. Y un buen siervo fiel es un siervo maduro. Es un siervo que puede ir más allá y que va de gloria en gloria. Dice que estaba orando, como te decía, cuando le vino el éxtasis. No estaba jugando, no estaba ocioso, estaba siendo sobrio. Ahí es que Pedro pudo entender. Y ya vimos los textos pasados donde él dice: ahora comprendo. Dios me ha mostrado. Y más cuando vio el Espíritu Santo caer sobre esos gentiles. Al Cristo abrir su entendimiento, Pedro pudo madurar y ganar más talentos. O sea, si lo vemos desde esta perspectiva, se cumplieron dos propósitos. Se despojó de esa mente que le estorbaba, maduró y ganó más almas. Dios quería que fuera maduro y que fuera sobrio para que siguiera haciendo su obra. Pero veía que esa idea le estorbaba o le iba a estorbar. Pero Dios se lo quita y al instante a través de Pedro se salvan estas personas y desciende el Espíritu
Santo. El madurar le permitió a Pedro crecer y no estancarse. Madurar. Si no maduramos, queridos hermanos, nos vamos a estancar. Y como leíamos la semana pasada, no somos de los que retroceden. Somos de los que avanzamos. Si Pedro, como te decía, si no hubiera entendido esta verdad, él se hubiera quedado siendo un siervo infiel. Seguramente Pedro pudo haber caído después en presa de estas falsas doctrinas, si Pedro no hubiera dispuesto su corazón. Pedro casi se limita a sí mismo por sus ideas. Podemos también ver esa perspectiva, porque él dijo: Señor, yo no he comido nunca nada inmundo. Se atrevió a decirle eso a Dios. Casi se limita Pedro por sus mismas ideas y por no tener claro los principios de Dios. Casi se limita a sí mismo el multiplicar su talento y el hacer la obra que Dios le había encomendado. Casi Pedro esconde su talento como aquel siervo que te comento abajo de la tierra. Casi iba a ser un siervo negligente. ¿Cómo, Señor, yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso que tú me estás pidiendo? Pero vemos que la gracia de Dios, la oración, la disposición, la sobriedad, alumbraron la mente y el corazón de Pedro para que pudiera ser más bien ese siervo fiel. Pedro, al entender que Dios quería que comprendiera, como te lo decía, él maduró y ganó almas. Ese era su objetivo en ese momento. Ponlo en tu vida. Si Dios te pidiera algo así, que te está estorbando, ¿qué ganarías? ¿A tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿Qué ganarías? ¿A tus compañeros de escuela? ¿A tu cuñado? ¿A tu cuñada? ¿Qué ganarías? Eso solamente Dios lo puede mostrar. A Pedro se lo mostró en oración. Es menester, es urgente que nosotros nos podamos meter en oración para que sea mostrado si tenemos alguna idea así. No seamos rígidos como Pedro. Pedro casi lo era. Casi era rígido. Y casi dejaba que su persona y sus buenas intenciones, porque eran buenas intenciones, él quería honrar a Dios. Él no quería apartarse de Dios. Él no iba a comer medio mundo porque él quería amar a Dios. Pero casi dejaba que su rigidez lo alcanzara y que su entendimiento se hubiera embotado. No seamos rígidos. Lo que sí es que seamos radicales. Seamos radicales con el pecado. Seamos radicales con no darle entrada al pecado. Seamos radicales con mantener nuestra vida santa. Seamos radicales con amar a Cristo de todo corazón. Con eso sí seamos radicales. Con eso sí no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Con eso sí es buena la radicalidad. Seamos radicales en meternos en oración para que sea Dios quien nos muestre lo que tenemos que hacer, para que sea Dios quien te muestre, quien nos muestre qué es lo que desea Dios para ti, para tu familia, qué es lo que Dios quiere de ti. En eso sí seamos radicales, no dejemos la oración, no dejemos la escritura. Es necesario esto. Si lo descuidamos, dejamos de ser sobrios y nos perdemos. Seamos radicales en amarnos los unos con los otros. Seamos radicales en ser buenas cabezas de familia, en ser buenas madres de Cristo para con tus hijos. En eso sí, en inquirir y en buscar de Dios qué es lo que quiere para ti. No lo tomes a la ligera, no lo tomes a la y se va. En eso sí hay que ser radicales. Seamos radicales en entender cómo crecer, porque no podemos quedarnos estancados. Debemos madurar. Dios quiere usarnos. Entonces dejemos que nos moldee como a Pedro y que nos quite cualquier estorbo que nuestra mente o nuestro corazón pueda tener. En conclusión, debemos por amor a Cristo ser buenos y fieles siervos en los que Él, Cristo, se agrade. Dice Mateo 25:15. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene
le será quitado. Si tú, querido amigo, no te has vuelto a Cristo, hablo a las personas que no son convertidas. Si tú no te has vuelto a Cristo, tienes años viniendo quizá y no te has vuelto a Cristo, querido amigo, eres ese siervo malo y negligente que habla la Biblia, que ha agarrado el talento y lo ha escondido abajo de la tierra. Eres ese siervo malo. Ese es tu estado actualmente. Dios te ha dado misericordia, Dios te ha dado paciencia, Dios te ha dado la oportunidad de conocerlo, pero ¿tú qué has hecho? Este es el talento, lo escondo y lo entierro en lo más profundo donde no me acuerde de él, para seguir haciendo lo que yo quiero. A ver qué la vida me depara. Si tú eres así, déjame decirte, amigo, con todo respeto, amor y temor, que eres ese siervo malo y negligente, y tu recompensa va a ser que vas a ser echado al infierno, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Sabes lo que es lo que conviene hacer y no lo haces porque prefieres seguir amando tu pecado. Pero yo no sé por qué te afanas en seguir con tu pecado. ¿Por qué necesitas agarrar un cadáver y asirte de un cadáver sin vida cuando Cristo te ofrece la vida eterna? Porque no quieres dejar tu maldad, porque no quieres dejar lo que te estorba. Eso es por lo cual no te has vuelto a Cristo. Eres un siervo malo, querido amigo, y negligente. Cuando venga el Señor y te pida cuentas, no vas a tener dónde esconderte. No vas a tener palabras que decir, porque todo lo tuviste. Porque estuvo a tu alcance el acceder a la salvación. Estuvo a tu alcance arrepentirte de tus pecados horrendos, de tus adulterios, de tus borracheras, de tu idolatría a tu esposo, a tus hijos, ponle nombre al pecado, y no lo hiciste. Lo escondiste debajo de la tierra y preferiste olvidarte de eso, siervo malo y negligente. Ten por cierto, querido amigo, que inocente no eres. Dios no tiene por inocente al culpable. Sin embargo, arrepiéntete. ¿Tienes vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. No es un arrepentimiento que hoy me arrepiento y mañana lo hago otra vez. Es un profundo cambio y transformación en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Tiene poder para salvarte y sacarte de esas prisiones de maldad en las que estás, de esa agonía en la que estás, de esa religión en la que puedes estar metido, de ese bache en el que no puedes salir. Él tiene la capacidad de aventarte un cable y que salgas, pero tú no quieres muchas veces. Pero si lo quisieras, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Él está dispuesto todavía a extender su mano y salvarte. Todavía está dispuesto. No seas ese siervo malo y negligente, porque va a llegar el día en que lo que tienes te va a ser quitado. No va a haber oportunidad más para ti. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Si no somos siervos fieles y sobrios, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no maduramos en lo que Dios nos pide, Dios nos va a quitar el talento y se lo va a dar a aquel siervo que sí es fiel. Si tenías poquito, vas a tener nada, querido hermano. Por esa razón debemos de ser siervos fieles y verdaderos para Cristo. No perdamos de vista quién es el que nos está llamando, el que nos llamó, el que nos llama. No perdamos de vista quién fue quien nos salvó. No perdamos de vista quién es nuestro Señor. Y cuando Él nos llame a crecer, como a Pedro, que aunque tenía 10 años y había madurado bastante, le faltaba algo. Cuando el Señor Jesús vio que le faltaba más, Pedro dobló su rodilla y dijo: heme aquí, Señor, porque quiero ser un buen siervo fiel para ti. Crezcamos entonces con Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús,
yo te pido, Señor, que por favor puedas tú traer esta palabra a todos los corazones, Señor. Debemos ser siervos buenos y fieles. Debemos de convertirnos en siervos buenos y fieles, Señor. Ayúdanos, por favor, a que tú muestres esta palabra en cada corazón. Del que no te conoce, del que piensa que te conoce, ven a aclararle con tu luz las cosas. Ven a compungirlo de pecado. Y, Señor, que se pueda arrepentir y que su alma se entregue a ti. Ayúdanos, Señor, a ser siervos buenos, Señor. Queremos honrarte, queremos darte fruto, queremos madurar y queremos estar siendo sobrios porque a ti te agrada y porque queremos siempre agradarte porque tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén.